Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Más que Señor, Señor, predicado el 1 de febrero de 1970 en el Tabernáculo de Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Entonces vamos a leer Mateo 7, versos 12 en adelante, que dice así: Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, mas de dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, córtase y échase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Amén. Hasta ahí esta porción, y ahora el verso 46 de Lucas 6 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Este verso, si ustedes lo ven, está precedido por los mismos versos acá. Porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol por su fruto es conocido, que no cogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de las zarzas. Entonces el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal, porque de la abundancia del corazón habla su boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? El Señor bendiga hasta aquí su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por esta tu palabra. Esta, Señor, que es el espejo de nuestra vida. Tú nos has dado esta palabra para que nos veamos en este espejo, y para que mirándonos en ella, Señor, podamos así proponer en nuestro corazón quitar las piedras, el barro, la basura, de tal modo que brillemos a tu imagen y a tu semejanza. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Tu palabra debe hablarnos, queremos que ella nos hable, porque, oh Dios, en tu palabra hay vida, en tu voz hay salvación. Ven a nosotros esta noche y por tu Espíritu dirige todo lo que hemos de hacer, y sé tú el que nos hables y el que nos dirijas, y el que por tu palabra penetres profundamente en nuestras almas, y con tu palabra nos des la fuerza y el vigor para ponerla por obra. Bendice a cada hermano en el auditorio y los que oyen este mensaje por esta cinta, sobre cada uno en esta hora tu bendición. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Para esta noche he escogido un mensaje sencillo, basado en dos de estos versos que hemos leído. El primero dice:
no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El otro es Lucas, el Señor diciendo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? La tendencia humana es la de llamar a la deidad, a la divinidad, sea Dios, el Cristo, Jesús. La tendencia humana es de llamarle el Señor, Señor. Y por supuesto con mayor responsabilidad hallamos esta expresión en los llamados cristianos en el mundo entero, quienes hacen referencia con más frecuencia al Señor al hablar de Él o al orar a Él, y les pareciera que la palabra Señor en los labios de muchos pareciera que fuera una señal de estar bien con Dios. Entonces oímos a algunos al Señor para acá y el Señor para allá, y pareciera pues que el Señor estuviera en la boca de ellos todo el tiempo, especialmente, y sin querer herir a nadie lo decimos, entre los llamados evangélicos, mi Señor este y mi Señor aquello. Eso es muy común, y probablemente algunos hasta se confundirán con tanta demostración de piedad, no obstante ostentar las grandes diferencias entre sí, porque todos lo llaman Señor. ¿Cuántas veces oímos esta frase? El Señor estuvo con nosotros estuvimos en un culto así y sentimos al Señor, el Señor nos habló, y el Señor para allá y el Señor para acá. Ahora, ¿será cierto todo lo que vemos y todo lo que oímos de aquellos que usan el nombre del Señor? ¿Son verdaderamente el Señor todos los que le llaman Señor, Señor? ¿Habrá alguna manera de saber por la Escritura la verdad de esto? Bueno, yo creo que sí. Y lo que necesitamos es simplemente escudriñar la Escritura para ver las dos caras del asunto. Porque el texto ahí nos sugiere una tremenda verdad, y algo que quizás el mundo anterior a esta experiencia o esta frase o esta manera de expresarse el maestro no lo había pensado. Porque pensamos, si una persona continuamente tiene a Dios en sus labios y el Señor y el Señor y el Señor, pareciera que esa persona está bien con Dios y que esa persona pues tiene tanta amistad con el Señor y tanta confianza que lo está nombrando cada rato. Pero el Señor Jesús dice, no todo el que me llama, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces la Escritura debe darnos la clave para darnos cuenta que hay algo más que el simple Señor, Señor que el hombre o la mujer tienen que hacer. La Escritura en el capítulo 10 de los Romanos dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora mire, la Escritura dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Este es un texto en apoyo de muchos que dicen ser salvos porque han invocado el nombre del Señor. Por supuesto, la simiente predestinada, la novia de la edad, sabe un poquito mejor que eso. Amén. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, aun cuando sirva de apoyo a muchos que creen que son salvos simplemente porque tienen el nombre del Señor en sus labios. Sin embargo, hay algo más allá todavía. Ahora, la Escritura también dice un poco más en el mismo capítulo, dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús. Amén. Y ahí habla pues de que confesar al Señor con la boca, eso es una base para ser salvo. Entonces, como podemos apreciar, ambos textos usan el nombre del Señor. Amén. Uno dice, invocar el nombre del Señor será salvo. El otro dice, si confesares con tu boca al Señor Jesús. Esto entonces prueba que ambos textos, aunque usan la palabra Señor, entonces involucran su nombre, lo toman en cuenta, está considerado. Todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Si confesares con tu boca al Señor Jesús, etc. Hallamos que estos textos, usando la palabra Señor, indican el nombre del Señor.
Ahora, sabemos que el nombre del Señor es Jesús. Amén. El nombre del Señor es Jesús. Ese fue el nombre que el Dios de la gloria se quiso dar cuando Él iba a ser Emmanuel. Amén. Emmanuel significa Dios con nosotros. ¿En quién? En Jesús. ¿Cuál Dios? El único Dios. Amén. Entonces Dios, el único Dios, Emmanuel, con nosotros en Cristo, se llamó Jesús. ¿Está claro? Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces, si Él iba a salvar a su pueblo de su pecado, Él era el Salvador. El profeta Isaías, creo que en el capítulo 45, está el Señor hablando por su boca y dice: yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve, yo, Salvador. Amén. Entonces, Dios de la gloria, Jehová de los ejércitos, el único Dios, Emmanuel, se llamó Jesús. Amén. Hay mucha gente que todavía no se ha dado cuenta que Jehová en el Antiguo Testamento es Jesús en el Nuevo. Pablo dice: por Él fueron creadas todas las cosas que vemos. Génesis dice: en el principio Dios creó todas las cosas. Pero el Nuevo Testamento dice que Jesús fue el que las creó. Amén. Entonces no puede haber confusión, porque no hay dos creadores, hay uno solo. Aleluya. Entonces, si la Biblia dice que en el Antiguo Testamento Dios es el creador, y en el Nuevo Testamento Pablo dice que Jesús es el creador, tenía una persona que estar muy ciega para no darse cuenta que Jehová en el Antiguo Testamento es el mismo Jesús. Amén. Él dijo: yo y el Padre somos uno. Los judíos quisieron apedrearle. ¿Por qué? Dice: muchas buenas obras os he hecho, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Él dijo: no te apedreamos por las buenas obras, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Él no se estaba haciendo Dios, Él era Dios. Amén. Y por supuesto, el error de ellos es que estaban creyendo que Él se estaba haciendo Dios, entonces ya era añadirle a Dios una segunda personalidad. Amén. Pero Él no se estaba haciendo Dios, Él era el Dios hecho carne. Como decíamos esta mañana, ese es el misterio que hay. No hay misterio de Trinidad. La Biblia no habla, ni la palabra se menciona, ni misterio de Trinidad. La Biblia habla del misterio del Verbo hecho carne. Amén. Si el Verbo se hizo carne, si Dios se manifestó en la carne, como dice el apóstol Pablo, el Verbo es Dios, la palabra es Dios. En el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Entonces la palabra se hizo carne. Si la palabra era Dios, ¿quién se hizo carne? Dios. ¿Cuál Dios? El único Dios que existe. Amén. Usted no puede darle a Dios una segunda personalidad porque Él se vistió de carne. Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Amén. Si usted le pregunta a Pablo cuál Dios, él como judío sabría decirle que hay un solo Dios, y ese solo Dios se manifestó en la carne. Amén. Entonces ese Dios que se manifestó en la carne se dio un nombre. Cuando envió el ángel le dijo: llamará su nombre Jesús. Amén. Y dice Mateo, dice que eso fue para que se cumpliese la palabra, que Él había de llamarse Emmanuel. Emmanuel es Dios con nosotros. Esa es otra manera de verle al Señor. Emmanuel, Dios con nosotros. No una personalidad de Dios, no una segunda persona de Dios, sino Dios, un solo Dios, Dios con nosotros, hecho carne, vestido de carne, que Él se llamó Jesús. Amén. Entonces el ángel le dijo: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Y le dijo: y parirá un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Estos textos entonces confirman que el Señor es Jesús. Amén.
No hay otro Señor en la Biblia. Aleluya. Amén. Ahora bien, hay otro texto muy usado para confirmar su posición mucha gente. En 1 Corintios 12:3 dice: nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Amén. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por Espíritu Santo. Entonces, a simple vista pareciera que todo el que llamara a Jesús Señor lo hará por el Espíritu Santo. Y con tanto de lo que hoy oímos, pareciera que todos tuvieran el Espíritu Santo. Entonces, si todo el que llama a Jesús Señor lo hace por el Espíritu Santo, a simple vista, tomando una interpretación así a primer golpe de la Escritura, vale la pena hacer una pregunta. ¿Cómo pueden tener el Espíritu Santo para llamar a Jesús Señor y negar su palabra para hoy? Amén. Ahora es una pregunta que vale la pena contestarla. Si usted tiene el Espíritu Santo, y yo no voy a discutir eso con usted, sino yo que voy a basarme simplemente en que usted dice que lo tiene, yo le hago esta pregunta: ¿ha creído usted a la palabra para la hora? ¿Ha creído usted el cumplimiento de la Escritura para el tiempo presente? Amén. Para hablar tantas cosas en contra del mensaje hoy, y usted dice que tiene el Espíritu Santo, eso debe ser un abreojos para todos. Ahora usted sabe, el Espíritu no puede contradecir su palabra, porque la palabra es el testimonio del Espíritu. Amén. La profecía antigua, la palabra no fue escrita por hombres cualquiera, sino por hombres inspirados del Espíritu Santo. Hombres que tenían al Espíritu de Cristo, como dice el apóstol Pedro. El Espíritu de Cristo en ellos, que es el Espíritu Santo, fue el que inspiró la palabra. Entonces, la palabra es el testimonio del Espíritu. Si una persona tiene el Espíritu, tendrá que guardar armonía con la palabra que el Espíritu inspiró. Yo creo que no puede haber una cosa más sencilla que eso. Amén. Si usted dice que tiene el Espíritu porque usted llama a Jesús al Señor, y porque usted dice que usted tuvo esto o aquella experiencia, entonces usted, si llama a Jesús Señor por el Espíritu, porque usted dice que lo tiene, usted tiene que guardar armonía con la palabra, porque la palabra no fue traída por voluntad humana, sino por el Espíritu Santo en hombres del pasado. Ahora, ¿cuántos de ustedes creen eso? Eso es lo que la Escritura dice. Amén. Entonces el Espíritu no puede contradecir su palabra, que es su testimonio. Y si una persona dice que tiene el Espíritu y contradice la palabra para la edad, algo anda mal. Amén. Algo anda mal. Porque es imposible que usted tenga el Espíritu y diga o haga algo contrario a la palabra. El Espíritu dará testimonio a usted de la verdad de la palabra. Amén. Bueno, entonces, o es una cosa o es la otra. Esta actitud de muchos nos lleva a las palabras del Señor Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces aquí está una clave. Aquí el Señor nos está diciendo que hay mucha gente que le llama Señor, Señor, pero que no va a entrar al reino de los cielos. ¿Estarán allí algunos que dicen que le llaman Señor porque tienen el Espíritu? ¿Estarán ahí algunas personas que dicen y creen firmemente que ellos se van con el Señor, que esto para allá, que el Señor para acá, el Señor para allá? Estas palabras deben alertarnos en alguna manera. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ahora él no se para allí, porque eso sería verdaderamente dejarnos lo que se llama comúnmente, o lo que hablamos en lenguaje humano hoy, eso sería dejarnos en la luna.
Pero él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí el Señor está combinando dos cosas perfectas. El Señor demanda aquí mucho más que tomar simple y llanamente su nombre. Amén. El Señor demanda aquí algo más que simplemente llamarle Señor, Señor, Señor para allá, Señor para acá. Aquí se encuadra el significado verdadero, que es hacer su voluntad. Así que usted puede llamar al Señor, Señor toda la vida, de ahora hasta la eternidad, pero si usted no hace su voluntad, no hay lugar para entrar al reino de los cielos. Ahora, esto parece una sencilla, una afirmación de muchacho, pero así de sencilla la pone el Señor. Entonces, una alerta para que nos demos cuenta que no todos los que llaman al Señor, Señor, son del Señor. Un poquito antes él dice, guárdate de los falsos, cuidado con los que vienen como vestidos de oveja, pero en lo que yo le sople el viento y le quite la colcha esa que tienen encima, se le ve que son lobos por dentro. Entonces él dice, ¿sabe cómo conocer a los falsos? Dice, por sus frutos es conocido el árbol. Usted se da cuenta cómo, haciendo un breve paréntesis, usted se da cuenta aquí cómo el Señor en este trozo de la palabra nos da algo de lo que venimos hablando en estos días. Dice, ¿se cogen acaso uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, abrojo dará abrojo y espina dará espina. Amén. Usted quiere higo, tiene que ir a una mata de higo. Usted quiere uvas, tiene que ir a una mata de uvas. Usted quiere cambures, tiene que ir a una mata de cambur. Amén. Entonces dice, por sus frutos los conoceréis. Todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol maleado lleva malos frutos. Amén. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. ¿Por qué? Porque cada fruto da conforme a su género. Si es un árbol malo, esa simiente será mala toda la vida. Y cada vez que da fruto, será fruto malo. Si es buen árbol, cada vez que usted siembra una semilla de buen árbol, la palabra de Dios dada en el principio decretó que debiera dar conforme a su género. Amén. Santiago dice que un hombre no puede echar, que una fuente no puede echar por la misma abertura agua dulce y amarga. Amén. Usted abre el grifo de la casa y pone aquí una fuente de agua amarga y aquí una fuente de agua dulce. Usted abre el grifo que quiere, o sale agua amarga o sale agua dulce. Amén. Amén. Y si tiene dudas, habla los dos para que vea que le sale. Amén. Amén. Entonces, si un árbol es bueno porque su simiente es buena, ese árbol tiene porque sí que dar buen fruto. Entonces decimos, ¿qué clase de simiente está sembrada en usted? Amén. ¿Qué clase de simiente está sembrada en usted? Por acá en el otro pasaje dice, el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca bien, y el mal hombre del mal tesoro de su corazón saca mal. ¿Por qué? De la abundancia del corazón habla su boca. Amén. Amén. Así que un hombre puede con la boca venir y decir Señor, Señor, y lo hice de los labios para afuera, pero deje que llegue el momento de la apretura y de la prueba, de su corazón se sabrá qué clase de árbol hay en él. Entonces, si hacer la voluntad del Señor es hacer lo que dice su palabra, usted tiene que ser palabra para dar fruto de la palabra. Amén. Ahí está la clave. Usted tiene que ser palabra para dar el fruto de la palabra. Él dice,
No el que me dice Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces el significado verdadero es que más allá de llamar al Señor, Señor, hay que hacer su voluntad. Ahora, ¿cómo puede una persona que no es de la palabra dar palabra? ¿Cómo puede una persona que no es de la palabra hacer la voluntad del Señor? No puede. Amén. ¿Por qué? Si usted quiere maíz, siembra maíz. Amén. Entonces no puede usted coger uvas de los espinos, es lo que dice, ni higos de los abrojos. Si en una persona no está sembrada la simiente de la palabra del Señor, Dios no puede esperar recibir de esa persona palabra. Si esa persona es abrojo, pues eso es lo que tiene que dar. Si es espina, eso es lo que tiene que dar. El Evangelio antiguo nos decía que no importa cuán diablo sea usted, si importa si usted es como Esaú, usted puede llegar a ser como Jacob. Pero es imposible que los Esaú lleguen a ser Jacob. Amén. Y es imposible que los Jacob lleguen a ser Esaú. ¿Por qué? Porque conforme a la simiente que está en la vida, eso es lo que tiene que salir. Amén. Ahora ustedes ven cómo yo me tardo mucho procurando que esto caiga bien, porque tan pronto esto es entendido, ya no habrá muchos problemas en la vida de los creyentes. Amén. Lo que hay que cerciorarse es qué simiente está sembrada en usted, porque el sembrador salió a sembrar. Amén. Pero Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo? ¿Cómo ahora tiene abrojos? ¿Cómo ahora tiene cizaña? Él dijo, un enemigo ha hecho eso. Amén. Entonces nos damos cuenta que el mundo está envuelto en gente que figura en el trigo y otra gente que figura la cizaña. Que haya variedad de cizaña y haya variedad de trigo, sin embargo cizaña es cizaña y trigo es trigo. Amén. Hay el maíz blanco y el maíz amarillo y el maíz no sé cómo, pero es maíz. Amén. Amén. Es maíz. Y al usted sembrar ese maíz, recoge maíz. Ahora, dése cuenta. Él dice, el árbol malo da fruto malo, el árbol bueno da fruto bueno. Y no olvide que Dios está hablando del plantío, de cuando el plantío comenzó en el principio. Amén. Ahora, ¿cómo puede usted hacer la voluntad del Señor si la palabra no está en usted? Ahora, volvamos sencillamente a Caín y Abel. Para la gente que cree que Caín es hijo de Adán, debieran dar una explicación a la razón de por qué Caín nació como nació. Adán fue hijo de Dios en potencia. Amén. La simiente de Adán tiene que dar de su naturaleza. Siendo el hombre más santo que existió, que nació de la mano del Señor, aun cuando llegó a faltar, la simiente de Adán tenía que ser semejante a él. Amén. Para el que no conoce la Escritura, parece que Caín como Abel, los dos son hijos de Adán. Entonces los dos se levantan y mire la clase de naturaleza que nació Caín. Ahora alguna gente simplemente dice, bueno, Caín es como los hijos nuestros, que uno sale un diablo y otro sale así. Hay una diferencia muy marcada allí, y es la siguiente. Cuando Caín se enojó porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel, Dios llamó a Caín y le dijo, Caín, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te has puesto de esa manera? Si tú haces bien, ¿no serás recompensado?
¿Usted ha visto una manera más dulce como Dios le pudo hablar a un hombre? Si tú haces bien, no serás recompensado. Tú ofreciste tus yucas y tus plátanos y tus lechosas y toda esa cantidad de frutos de la tierra. Pero Abel ofreció por revelación un cordero, porque ni las yucas ni los plátanos son base para redimir el pecado. Es la sangre. Sin sangre no hay remisión de pecado. Si tú haces lo mismo, no serás recompensado como él. Amén. Ahora, ¿por qué pasan muchos por alto la manera como abogó Dios con Caín? Cómo lo trató allí como, ¿verdad?, con una amistad tremenda. ¿Por qué no haces como tu hermano? Si haces como tu hermano, no serás recompensado. Mas si no haces como él, en lo que me des la espalda, el pecado está en la puerta y te va a agarrar. ¿Por qué? Cuando la gente oye la palabra del Señor y le da la espalda, echa su suerte. Oh, echa su suerte. Amén. Porque la Escritura dice, no contenderá mi espíritu todo el tiempo con el hombre. Caín no aceptó lo que Dios le dijo. Dios le habló y le dijo, bueno, ¿por qué no derramas la sangre? ¿Por qué no buscas un corderito? Si tú haces eso, tendrás la recompensa que tuvo tu hermano de yo recibirle su sacrificio. ¿Qué hizo Caín? Le dio la espalda al Señor, resistió la palabra, no lo obedeció y antes esperó el momento oportuno y se convirtió en un criminal matando a su hermano. Si ese es hijo de Adán, yo quisiera saber cuál sería la característica de un hijo del diablo. Amén. Si ese es un hijo de Adán, yo quisiera que alguien me dijera, ¿cómo sería un hijo del diablo? Pero es la ignorancia de saber que verdaderamente él era el hijo del diablo. Porque un hijo de Dios y su simiente no podía hacer una cosa semejante. Amén. Entonces, ¿qué hizo Caín? Caín no pudo obedecer la palabra del Señor. Si haces como tu hermano, no recibirás recompensa, pues no la pudo hacer. La sangre no pudo abogar por él. Entonces, si ayer la sangre no pudo abogar por Caín, porque él no era de Dios, la Escritura dice, no como Caín, que era del diablo y mató a su hermano. Ese texto debiera ser que le quitaron a Caín eso de hacerle creer que su padre era Adán, cuando la Escritura dice que su padre era el diablo. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo puede una persona hacer la voluntad del Señor si no tiene de la naturaleza del Señor? Amén. Entonces usted puede decirle, Señor, Señor, toda la vida, pero si usted no hace la voluntad del Señor, la Escritura dice, no entrará al reino de los cielos. Ahora, esto nos lleva a darnos cuenta que cuando hablamos de religión, o cuando hablamos de fe, cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de la palabra, hay que ir más allá de lo que podemos pronunciar con nuestros labios. Cualquiera puede decir, mire, yo soy esto, yo soy aquello, pero se requiere la prueba auténtica, es, veamos qué fruto da. Aleluya. Obedece esa persona que dice, mi Señor para allá, mi Señor para acá. Obedece esa persona a la palabra. Si obedece a la palabra, está en la voluntad del Señor y es un candidato, una persona que pertenece al reino. Pero ¿qué importa que llame al Señor, Señor, y lo llame toda la vida, y lo tenga en sus labios para allá y para acá, y no hace la voluntad del Señor? Entonces, esa persona no es nada. Hacer la voluntad entonces significa que obedecer su palabra, porque allí en su palabra es donde está su voluntad. Entonces las dos cosas tienen que andar juntas. Usted no puede separar el hacer la voluntad del Señor, que es obedecer su palabra, no la puede separar de llamar al Señor Jesús. Amén. Amén. No se pueden separar. Sin embargo, esto es lo que vemos en mucha gente hoy. Llaman al Señor, Señor,
pero no hacen su voluntad, es decir, no obedecen ni creen a su palabra para la hora presente. Entonces están como los judíos, y usted encuentra el que está en la denominación tal o en el grupo religioso tal de los 900 y pico que hay. Bueno, yo creo porque yo soy así, nosotros creemos así, porque nuestra religión o nuestra denominación o nuestra iglesia dice así. Bueno, es lo mismo que dijeron los judíos en el tiempo de Cristo. Nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros, nuestro padre es Abraham, nosotros de esto para allá, y siempre estamos refiriéndose que al pasado, al pasado, al pasado. Bueno, Moisés en su tiempo era bueno, amén, pero Moisés tenía la ley, y ahora estaba por delante el que hizo la gracia. Entonces la ley ya tenía que quedarse. Usted no puede, la ley y la gracia no pueden estar juntos, no pueden estar. Una tiene que ser eliminada para darle paso a la otra. Entonces la ley por Moisés fue dada, pero la gracia por Jesucristo fue hecha. Entonces, estando presente la gracia, que está superior por encima de la ley, ya la ley tiene que ser abolida. Amén. Aquella gente decía, no, nosotros somos discípulos de Moisés. Moisés no dijo que hiciéramos esto, Moisés no dijo que hiciéramos esto. Entonces estaban mirando el pasado, mirando el pasado. Pero Dios, si habló del pasado, tenemos que recordar que Él habla en el presente. Y ese es el error de mucha gente, nada más que está mirando, bueno, nosotros somos de allá, porque venimos de allá, venimos de allá. Bueno, pero ¿qué importa el pasado si usted está desobedeciendo el presente? Hay gente hoy que nos dice, mire, si yo hubiera estado en el tiempo de Cristo, yo no hubiera permitido, o yo no hubiera hecho lo que esa gente hizo, de darle muerte, de crucificarle. Yo le pregunto a muchos de los que dicen eso, ¿y qué está usted haciendo hoy? Amén. ¿Qué está usted haciendo hoy? Le ha sido dada la palabra, Dios ha enviado profetas para la edad, Dios lo ha vindicado con la columna de fuego, Dios le ha vindicado de tantas maneras, testigos por centenares existen, más que testigos del tiempo apostólico, más que testigos del tiempo del Señor, más que testigos del tiempo de Juan, más que testigos de cualquier profeta en cualquier edad. Y la gente hoy no cree lo que Dios le ha dicho. Pero abre su boca y dice, yo soy discípulo, yo hubiera estado con Juan, yo hubiera estado con Pedro, yo hubiera estado con Pablo. Pues si usted no está hoy con el que Dios envió, usted no estaría tampoco ayer con aquel a quien usted menciona. Los hombres le dijeron, nosotros somos discípulos de Moisés. Él le dijo, si usted fuera discípulo de Moisés, las obras de Moisés harían. Ustedes creyeran en mí si ustedes fueran discípulos de Moisés, porque Moisés dijo que yo iba a venir. Aleluya. Amén. Moisés dijo, profeta como yo va a levantarles el Señor. A él tienen que creer, porque si no le creen, Dios va a desarraigar esa alma del pueblo. En el cumplimiento del tiempo, Dios vino y se presentó, le dio las señales, hizo las maravillas, hizo los milagros. Todos los judíos se dieron cuenta de lo que había hecho y sin embargo le rechazaron y dijeron, nosotros no creemos en esto, no sabemos quién es él, nosotros creemos a Moisés. Ellos tampoco creían en Moisés. Amén. Eso es una de las cosas que está pasando en esta edad. La gente alega que el pasado, y está pasando por alto lo que Dios está haciendo en el presente. Amén. Amén. Muchos hoy están haciendo esto. Llaman al Señor, Señor, pero no están haciendo su voluntad y no obedecen ni creen a la palabra para hoy. Por eso en otra ocasión el Señor Jesús habló más fuerte en cierto sentido, pero a la vez a mí siempre me ha parecido que esta expresión del Señor es como una expresión de lamento. Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Estas palabras parecen como la de un padre amoroso, que reúne a sus hijos y entonces les hace ver a esos hijos que Él es su padre. Él ha cuidado de ellos. ¿Por qué ustedes me llaman padre? ¿Por qué ustedes me llaman Señor? ¿Por qué ustedes me piden la bendición? ¿Por qué ustedes dicen que me aman y ustedes no hacen lo que yo les digo?
Oh, cuánta gente tendrá que responder a esta pregunta. Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces el otro evangelista dice, un día el Señor lo llamó y le dijo, ¿por qué me llama usted Señor, Señor, y no hace lo que yo le digo? Amén. Eso es tan sencillo. Si usted tiene un Señor, entonces usted obedece a su Señor. ¿Por qué? El siervo siempre hace lo que dice su Señor. Yo repito y digo que muchos tendrán que responder a ese por qué del Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que digo? Usted que dice que el Señor para allá, que el Señor para acá y lo tiene en su boca, entonces Dios le envía mensajero, Dios le envía palabra, Dios le envía lo que tiene que decir y usted no hace lo que Él le dice. Entonces el Señor le dice, mire, ¿por qué me llama Señor y no hacéis lo que digo? En tiempo atrás el profeta Malaquías dijo al pueblo una cosa parecida. Él le dijo, si yo soy Señor, ¿qué de mi temor? Y habló de los líderes religiosos que menospreciaban su nombre. Él dijo, menospreciáis mi nombre. Si yo soy Señor de ustedes, dice Jehová, ¿qué de mi temor para obedecer? Amén. Pero hay mucha religión de labios. Y con esto era como comprobarles que muchos, conforme al profeta Isaías, le honraban puramente de labios y no de corazón. El Señor le dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? El corazón es el asiento de la palabra. Amén. Entonces, si la palabra no está en el corazón de los hombres, ellos pueden llamar al Señor, Señor, todas las veces que quieran, pero no podrán hacer la voluntad del Señor. Para que una persona haga la voluntad del Señor, tiene que tener la palabra de Dios sembrada en su corazón. Amén. Por supuesto, el que no sabe cree que va, bueno, yo veo que esa religión es muy buena, ¿sabe? Y la gente allí, mire, las mujeres y los hombres que bien actúan. Yo voy a meterme con ellos a ver si yo mejoro, a ver si yo hago eso. Bueno, la verdad es que si la semilla que está usted sembrada, usted la llegara a conocer, usted como buen agricultor sabría que si lo que hay sembrado en usted es espina, usted dará espinas toda la vida. Pero si en usted hay sembrado maíz, usted va a dar maíz. Ahora, usted sabe que esa es una de las verdades más duras para que la gente reciba. Porque hay un evangelio que se predica, no importa si tú eres hijo del diablo, el Señor te va a convertir y tú llegarás a ser hijo de Dios. Un hijo del diablo nunca llegará a ser un hijo de Dios. Y un hijo de Dios nunca se puede convertir en hijo del diablo. Puede que esté en el huerto del diablo y los hijos del diablo le tiren lodo y le manchen la lana y se parezca a un hijo del diablo, pero en lo que el fruto de la simiente que está sembrada en él se dé, la gente verá que si es trigo dará trigo, si es maíz da maíz. Amén. Ahora, esta es una cosa, como dije, muy difícil de recibir, muy dura. Porque si la persona, el profeta dice en una ocasión, si hay personas que si pudieran saber lo que ha sido destinado para ellos, jamás y nunca por eso quieren saber la verdad. Pero el predestinado que recibe la palabra puede recibir esto porque él sabe a dónde está parado. Amén. Entonces, una persona no puede venir a decir, bueno, yo voy a procurar ser bueno, yo a ver si me meto en esa religión para cambiar, yo a ver si voy a hacer esto. No, esa es una persona engañada, porque si esa persona no tiene de la palabra de Dios sembrada en él, tarde o temprano dará conforme a su género. Amén. Amén. Entonces, el Señor dijo en otra ocasión, o ahí mismo en el mismo capítulo 7 de Mateo, dio una tremenda advertencia a muchos, después que dijo, no todo el que me llama Señor o me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces enseguida dice,
muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre, y en tu nombre, y en tu nombre. Va a llegar el día en que la gente superficial, la gente simplemente de una religión superficial, usó el nombre del Señor para esto y el nombre del Señor para aquello, y van a venir, y cuando el Señor tenga que hablar o juzgarlo, y le van a decir: Señor, me vas a castigar, me vas a hacer esto conmigo, ¿y acaso yo no usé tu nombre? Tu nombre estaba para allá y estaba para acá. Usé tu nombre para profetizar, usé tu nombre para lanzar demonios, usé tu nombre para esto, usé tu nombre para aquello. Él dice: entonces, como para estremecer a cualquiera, entonces les protestaré cuando vengan a decirme: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos esto, no hicimos aquello. Dice: les voy a protestar en aquel día y les voy a decir: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Amén. Esto debe echarle un sustico a mucha gente que de los labios para afuera en su religiosidad usa el Señor para allá y el Señor para acá, y es capaz de orar y decirle: Señor, haz esto, y el Señor le da una respuesta. Cuando llegue aquel día parece que se va a hacer el argumento: Señor, yo tuve contacto con tu nombre y te llamé Señor para allá y Señor para acá. El Señor le dijo: nunca os conocí. ¿Por qué? Usaste mi nombre, pero no hiciste mi voluntad. Amén. No es buen hijo el que es hijo porque haya nacido como hijo, sino el que hace la voluntad del Padre que le dio la vida. Amén. Entonces dice: nunca os conocí, apartaos de mí. Aquí en la tierra parece que el nombre lo tenían tanto en los labios y parecía que tenían al Señor tomado de la mano. Él dice: apartaos de mí, nunca os conocí. Usted sabe, estas palabras nunca os conocí son significativas, porque dan a entender que la palabra no halló lugar allí. Amén. La Escritura dice: a los que antes conoció, también predestinó. Pero aquí está diciéndole a algunos: nunca os conocí. A unos conoció desde antes de la fundación del mundo, pero a otros le está diciendo: nunca os conocí. Amén. Pablo dijo: démosle gracias al Señor que conocimos al Señor. Y entonces, como esas cosas sabias del Espíritu, dice: mejor dicho, que habéis sido conocidos del Señor. Amén. Si usted no ha sido conocido del Señor antes de la fundación del mundo, no pudo ser predestinado para lo que fue. Amén. Entonces hay gente que dice que creen pues que están con el Señor y dice: nunca os conocí. ¿Por qué? El Señor es la palabra. El Señor es el verbo que se hizo carne. Y aquí volvemos a nuestra continua afirmación: no podemos separar al Señor de su palabra, porque Él y su palabra son uno. Llamarle Señor envuelve honrar su palabra. Por eso Él dice: ¿por qué me llamas Señor y no hacéis lo que digo? ¿A dónde está lo que el Señor dice? En su palabra. Es en la Biblia que está lo que Él dice, porque la Biblia es su palabra. Ahora, este verso de la palabra deberá despertar a mucha gente que hace lo que le dice su líder religioso, que hace lo que le dice su iglesia, que hace lo que le dice su denominación. El Señor dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y lo que el Señor dice es muy diferente de lo que dicen muchas denominaciones, muchos grupos en el mundo hoy. El Señor dice: Jehová tu Dios uno es.
yo y el Padre somos uno. La denominación le dice, no, son tres. Allá usted, ¿dónde va a creer? ¿Qué va usted a creer? Le dicen que son tres, y la palabra le dice que Él es uno. Amén. La gente viene y dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo me quiero bautizar. Allá me quieren bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y ustedes me quieren bautizar porque yo veo en la Biblia que dice, arrepentíos y bautíceos de cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Usted no haya ninguno en la Biblia que se haya bautizado de otra manera, sino en el nombre del Señor Jesucristo. Pero usted consigue grupos de denominaciones llamadas cristianas que bautizan en títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Allá usted lo que va a creer. Si me llama Señor, Señor, ¿por qué no hacéis lo que digo? Amén. Ahora ese es un abreojo para aquel que quiere abrir los ojos, para aquel que quiere que el Señor le ponga colirio en los ojos. Amén. Si me llama Señor, entonces, ¿por qué no hacéis lo que digo? Bendito el nombre del Señor. Amén. El que lo llama Señor debe ser consecuente, porque todo siervo obedece a su Señor. Si no le obedecéis, no debéis llamarle Señor. ¿Por qué? Porque el siervo hace lo que dice su Señor. Amén. Entonces no todo el que llama al Señor, Señor es de Él. La clave está en la obediencia al Señor, en su palabra. Amén. Por eso primera de Juan 2 dice, el que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, no obedece a su palabra, el tal es un mentiroso y no hay verdad en él. Eso debiera despertar una persona. No crea que usted llame Señor, Señor y haciendo la voluntad de su iglesia o de su líder religioso, eso le va a bastar. El Señor no dice eso. La Biblia sería una Biblia diferente si dijera, llámame Señor y haz lo que tu iglesia dice. Se dejaría una puerta abierta, porque como no dice cuál iglesia, pues simplemente a la iglesia suya de las 900 y pico que hay diferentes en el mundo, esa serviría. Pero Él dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Amén. Entonces hay una diferencia muy grande. Si llamamos al Señor Señor, tenemos que obedecerle en su palabra. Y Él dice, si alguno dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, la palabra no se para y dice, ese es un mentiroso, no hay verdad en él. El que dice Señor, Señor y no guarda su palabra es un mentiroso, un hipócrita, uno que está aparentando ser religioso, uno que mueve sus labios y habla del Señor y de la Biblia para allá y para acá, pero no obedece. Ese es un mentiroso. Y la Escritura dice, los mentirosos no tienen parte con él. Amén. Porque el diablo fue el mentiroso que engañó en el principio a Eva, y mire toda la desgracia por la cual el mundo pasa. Luego dice, el que dice que está en él, amén, debe andar como él anduvo. Ahí volvemos a nuestro verso clave. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Aleluya. ¿Qué le dijo él una vez a los fariseos? Dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? O sea, ¿cuál de ustedes me muestra que por la Escritura estoy hablando, haciendo algo contrario a la palabra? Porque ¿qué es pecado? Pecado es incredulidad. Incredulidad que lleva a la desobediencia. Y la desobediencia, por supuesto, que aparta al hombre de Dios. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Significaba, ¿quién de ustedes me señala que estoy haciendo algo contrario a la palabra? No pudieron señalársela. Después le dijo, escudriñen la palabra, búsquenla en los profetas y se darán cuenta que la palabra da testimonio de mí, que ella dice que yo vendría. Ella dice todo lo que significaba en relación conmigo. Escudriñenla, pero no la escudriñaron. Amén. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Entonces dice la Escritura más,
aprobando lo que es agradable al Señor. O sea que el que se llama cristiano, el que toma el nombre del Señor, debe levantarse al hecho de que Dios dice que eso no le basta. Porque hay gente que de labios honra, pero el corazón está lejos. Pero si en el corazón suyo está la palabra, porque usted la ha recibido, Pedro dice que por esa palabra Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Amén. Entonces, el que le llama Señor, Señor, debe hacer también su voluntad. Pero usted no podrá hacer su voluntad, al menos que la palabra esté en usted. Como usted no puede hacer la voluntad del Señor, al menos que la palabra penetre a su vida, y usted, la voluntad del Señor es la obediencia a la palabra. Caín no la pudo obedecer, y así muchos no la obedecerán. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Entonces el que dice que está en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Quién es Él? La palabra. El que dice que está en la palabra, el que dice que es de Cristo y Cristo es la palabra, debe andar como la palabra anduvo. ¿Por qué? Conforme a su fruto, conforme a lo que es, así será la simiente, así será el fruto. Amén. Otro texto de la palabra dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo puede seguir usted la paz y la santidad si no está la semilla de la paz y la semilla de la santidad en usted? Amén. Pero si la semilla de la paz y la semilla de la santidad en usted, entonces si esa semilla está allí, sin duda que acatándonos a la palabra, a la ley del Señor, cada fruto dará conforme a su género. Entonces, no todo el que me dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor nos ayude esta noche, para que a la luz de estas sencillas palabras, usted pueda penetrar un poquito más profundo en su vida espiritual. Amén. Si usted dice que es de Él, ande como Él anduvo. Si usted le llama Señor, hónrelo, porque todo siervo hace lo que dice su Señor. Si yo soy vuestro Señor, le dijo el Señor a los del Antiguo Testamento, ¿qué de mi temor? Ahora le dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Usted piensa por un momento lo que eso significaría, que después de todo el conocimiento que usted tiene de la palabra, llegara el momento en que el Señor le dijera: ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Usted se imagina lo que significaría para un verdadero hombre o mujer de Dios oír que el Señor le dijera eso. Usted se da cuenta la pena y la tristeza que envolvería un alma genuina si Dios le dijera: ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Amén. Oh, hermano, vale la pena meditar en esas sencillas palabras. Si usted llama al Señor, Señor, haga lo que Él dice. Haga lo que Él dice, porque si no, usted va a tener que responder a esa palabra. ¿Dicen amén? Incline su cabeza y vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, que sencilla como es, Señor, nos habla profundamente al corazón. Te rogamos que en esta hora tú obres por esta palabra. Tú dices que ella no vuelve vacía. Entonces envíala, Señor, al corazón de tu pueblo, y haz que tu pueblo, recibiéndola, reciba con ella la fuerza para obedecer. Ayúdanos a entender que nuestra vida cristiana no puede ser una vida liviana, una vida de labios, sino una vida vivida profundamente desde el corazón. Que no se tenga que decir: este pueblo de labios me honra,
mas su corazón lejos está de mí. Antes, Señor, ayuda para que tu pueblo, de la abundancia de su corazón por la palabra sembrada allí, de la abundancia de su corazón, hable su boca de tu palabra continuamente. Padre, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.